Los 9 nombres poderosos de Dios, mencionados en la Biblia. En la Biblia los nombres tienen un significado profundo. No son simplemente etiquetas casuales, sino revelaciones importantes. Muestran el carácter y la naturaleza de quien los posee. Cuando se trata de Dios, cada nombre revela una parte de su naturaleza divina, dándonos una visión de la grandeza del Todopoderoso. Número 1. Yahweh. Yahweh es un nombre tan sagrado que durante siglos el pueblo de Israel no se atrevía a pronunciarlo en voz alta. Yo soy el que soy. Di esto a los israelitas. Yo soy me ha enviado a ustedes. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Yahweh es el nombre de Dios que indica su presencia eterna, aquel que existe por sí mismo, que se basta y que siempre está presente. En el corazón del desierto había una montaña llamada Horeb, frecuentemente llamada la montaña de Dios. Fue allí donde algo inusual llamó la atención de Moisés, un arbusto que ardía en llamas, pero no se consumía. Cuando Moisés se acercó, la voz de Dios habló desde el arbusto, llamándolo por su nombre. Dios había escuchado los clamores de su pueblo en Egipto y estaba listo para liberarlos. Pero Moisés tenía dudas. Entre ellas, una se destacaba. Cuando fuera a los israelitas, ¿quién debía decir que lo había enviado? La respuesta de Dios a Moisés fue profunda y misteriosa, una declaración de su esencia eterna. Dios le dijo a Moisés: «Yo soy el que soy. Esto es lo que dirás a los israelitas. Yo soy me ha enviado a ustedes». Éxodo capítulo 3, versículo 14, Nueva Versión Internacional. Este nombre, Yo soy el que soy, revelado en hebreo como Yahweh, es rico en significado. Es como si Dios estuviera diciendo que Él es aquel que siempre ha sido y siempre será. A diferencia de todo lo que Moisés había conocido, Dios no tenía principio ni tendría fin. Él simplemente existe, y su existencia no depende de nada más. El nombre Yahweh, entonces, no es solo un nombre, es una declaración de la realidad de que Dios está vivo, siempre presente, nunca cambia, sin importar lo que el pueblo de Israel haya pasado o vaya a enfrentar. Dios estaría con ellos. Esto era de gran importancia porque significaba que su Dios no era como los dioses de Egipto, que eran representados por ídolos o elementos de la naturaleza que cambian y desaparecen. Yahweh era diferente. Él era real, estaba vivo y era eterno. El nombre que Dios se dio a sí mismo, Yo soy, también reafirmó a Moisés y a los israelitas sobre su carácter inmutable. Había estado con sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, y estaría con ellos. Sus promesas eran ciertas porque Él es constante y su palabra es inquebrantable. Por lo tanto, cada vez que los israelitas invocaban el nombre de Yahweh, no solo llamaban a una deidad distante, sino al Dios siempre presente y todopoderoso, que se había comprometido a ser su Dios para siempre. Esta es la historia majestuosa y profunda detrás del nombre Yahweh, como se revela en la Biblia. Número 2. Elohim. Veamos el nombre Elohim, encontrado al principio de la Biblia. En el principio, Dios, Elohim, creó los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Es un nombre que pinta el cuadro del poder y la fuerza de Dios, su papel como el creador supremo de todo. Elohim, majestuoso y plural en la forma, pero singular en la acción, refleja un Dios de complejidad y unidad, una pista del misterioso concepto de la Trinidad. La historia del nombre Elohim en la Biblia entrelaza lo divino con la realidad tangible de la creación. Cuando entramos en la escena de apertura de la Biblia, somos recibidos con una declaración poderosa que establece el tono para todo lo que sigue. Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice: «En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra». Este es nuestro primer encuentro con el nombre Elohim, y está lleno de significado. La palabra Elohim es notable porque es tanto majestuosa como misteriosa. Es una palabra hebrea que puede traducirse como el fuerte o el divino. Este nombre no es solo un título, es una descripción de la naturaleza y el carácter de Dios. Cuando escuchamos Elohim,
debemos entender que Dios no es solo fuerte, sino la propia epítome de la fuerza y la esencia misma de la divinidad. ¿Pero por qué importa esto? La importancia de este nombre radica en lo que significa sobre la relación de Dios con el mundo. Al llamar a Dios Elohim, la Biblia nos está diciendo que Dios no es solo supremamente poderoso, sino también soberano sobre toda la creación. Este no es un poder distante y abstracto, es una fuerza personal que moldeó las montañas, esculpió los valles, llenó los océanos y sopló vida en la humanidad. A medida que la historia de la creación se desarrolla en Génesis, vemos a Elohim en acción. Génesis capítulo 1, versículo 3 dice: «Y Dios dijo, que haya luz, y hubo luz». La frase «y Dios dijo» se repite como un tambor a lo largo del capítulo, recordándonos que Elohim está comandando el universo a la existencia solo con palabras. Esa soberanía en exhibición, el tipo de autoridad que habla y sucede. Cada vez que Elohim crea algo en Génesis capítulo 1, es seguido por la afirmación de que era bueno. Esto no se trata solo de calidad, se trata de propósito. Todo lo que Elohim crea está diseñado para reflejar y declarar su gloria y poder. Desde el insecto más pequeño hasta la galaxia más grande, toda la creación es un lienzo que Elohim pintó con su pincel divino. Cuando miramos a nuestro alrededor el mundo, cada parte de la creación susurra o a veces grita el nombre Elohim. Las montañas se elevan como monumentos a su fuerza, el cielo es como una exhibición de su divinidad, y cada ser humano lleva el soplo de Elohim, un testimonio del toque íntimo del Creador. En términos simples, el nombre Elohim es nuestro recordatorio de que no hay rincón del universo intacto por la obra de Dios. Nos dice que el mismo Dios que moldeó el universo está involucrado en los detalles de nuestras vidas. Cuando la vida parece caótica o fuera de control, recordar a Dios como Elohim puede ser una fuente de consuelo y confianza. Así, cuando la Biblia comienza con «En el principio, Elohim», nos invita a una historia donde Dios no es un observador pasivo, sino el creador activo, poderoso y soberano. Es una historia que continúa a lo largo de la Biblia y en la vida de los creyentes hoy, donde Elohim todavía está creando, todavía sosteniendo y todavía revelando su poder y naturaleza divina de innumerables maneras. Número 3. El Shaddai. El nombre El Shaddai se entiende tradicionalmente como Dios Todopoderoso. Este nombre es una combinación de El, que significa Dios en hebreo, y Shaddai, una palabra cuyo significado exacto es debatido por los estudiosos, pero que a menudo se ve como una representación de suficiencia, poder y nutrición, como una madre que alimenta a su hijo. Encontramos este nombre por primera vez en Génesis, capítulo 17, versículo 1, donde el texto nos dice: «Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai, anda delante de mí y sé íntegro». Aquí, Dios está estableciendo su pacto con Abraham, a quien más tarde renombrará Abraham, prometiéndole que será el padre de muchas naciones. El momento de esta revelación es crucial. Abraham es viejo, y su esposa Sara ya está mucho más allá de la edad de tener hijos. La promesa de un hijo parece imposible según los estándares humanos, pero Dios se presenta como el Shaddai para enfatizar que Él no está limitado por las restricciones humanas. Él es suficiente en sí mismo para cumplir promesas que parecen imposibles. La importancia de que Dios se revele como el Shaddai a Abraham no puede ser exagerada. Resalta el poder ilimitado de Dios y su capacidad para hacer lo que promete, independientemente de cualquier obstáculo aparente. Reafirma a Abraham que Dios es más que suficiente para lograr lo extraordinario, garantizando que su pacto será establecido. A lo largo de la Biblia, la noción de Dios como el Shaddai sirve como un recordatorio para las personas en diversas situaciones de que pueden confiar en la total suficiencia de Dios. Ya sea en tiempos de necesidad, momentos de duda o situaciones donde las probabilidades parecen insuperables, el nombre El Shaddai
habla del inmenso poder y el carácter nutricia de Dios, quien provee y sostiene a su pueblo. En tiempos de escasez o incertidumbre, recordar a Dios como el Shaddai ha brindado consuelo y fortaleza a los creyentes, reforzando la idea de que cuando tienen a Dios, tienen todo lo que necesitan. Es un concepto que fomenta la fe no en la propia capacidad de una persona, sino en el poder de Dios para obrar a través de y más allá de las limitaciones humanas. La revelación a Abraham se convierte en una piedra angular para la fe de muchas generaciones. Es una declaración de que, sin importar las circunstancias, la presencia y provisión de Dios son suficientes para satisfacer todas las necesidades. Cuando Dios dice, «Yo soy el Shaddai», está esencialmente diciendo, «Yo soy suficiente». Y para incontables personas a lo largo de los siglos y a través de pruebas, esto ha sido una fuente de esperanza duradera y confianza inquebrantable. Número 4. Adonai. El nombre Adonai surge con honor y significado. Este título para Dios, que significa maestro o dueño, es más que un identificador. Es una ventana a la relación dinámica e inspiradora entre el Creador y su creación. Imagina un mundo donde cada amanecer y atardecer, cada pico de montaña y profundidad del océano resuena con el eco de un nombre majestuoso. Este es el mundo donde el nombre Adonai se dice en silencio y en voz alta, con el mismo sentimiento fuerte. Veamos el Salmo capítulo 8, versículo 1, donde el salmista exclama en adoración, «Oh Señor nuestro Señor, cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra». Aquí, el salmista usa dos nombres distintos para Dios. El primero, Señor, está en mayúsculas, lo que en nuestras traducciones representa Yahweh, el nombre sagrado y no pronunciado de Dios, que significa su naturaleza eterna y autoexistente. El segundo Señor es Adonai, reflejando nuestro reconocimiento personal de la autoridad de Dios sobre nosotros. La importancia de Adonai puede compararse con la relación entre un siervo devoto y un maestro benevolente. En los tiempos en que se escribió la Biblia, un siervo miraba a su maestro en busca de provisión, protección y orientación. El maestro, a su vez, cuidaba y gobernaba a los siervos con bondad y justicia. Cuando llamamos a Dios Adonai, estamos reconociendo que Él es nuestra autoridad suprema, aquel que provee para nosotros, nos protege y guía nuestros caminos. Como súbditos o siervos de Dios, el nombre Adonai nos recuerda nuestro lugar en el gran diseño. No somos vagabundos sin rumbo en la tierra, sino creaciones preciosas bajo el gobierno amoroso del Maestro del universo. El libro de Isaías nos recuerda esto cuando dice, «Pero ahora, oh Señor, Adonai, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, y tú eres nuestro alfarero, todos nosotros somos obra de tus manos». Isaías capítulo 64, versículo 8. El reconocimiento de Dios como Adonai también trae consigo un sentido de consuelo y seguridad. Es saber que pertenecemos a alguien más grande que nosotros mismos, quien tiene el mundo en sus manos. Vemos este sentimiento reflejado en el libro de Génesis, cuando Abraham habla con Dios como Adonai, antes de interceder por la ciudad de Sodoma. Génesis capítulo 18, versículo 30. Llamar a Dios Adonai nos humilla, pero también nos eleva, ya que es un nombre que nos vincula al propósito y cuidado divinos. Nos enseña que cada acción nuestra, cada decisión, debe hacerse a la luz de su dominio y con el objetivo de servir y glorificar a aquel que es el legítimo dueño de todas las cosas. En esencia, Adonai no es solo un nombre, sino una declaración de nuestra fe, una afirmación de nuestra lealtad y una promesa de nuestro amor a aquel que, en su majestad, reclama tanto los cielos más altos como el corazón humano, como su morada. Número 5. Jehová Jireh. La historia detrás del nombre Jehová Jireh, que se traduce como el Señor proveerá, proviene de un momento muy dramático y poderoso en la Biblia. Vamos a explorar esto más a fondo. Jehová Jireh puede entenderse como el Señor que ve, o el Señor que se encargará de ello.
Esto es profundamente significativo porque sugiere que Dios no solo está al tanto de nuestras necesidades, sino que también trabaja activamente para satisfacerlas en el momento adecuado. La historia se encuentra en Génesis, capítulo 22. Dios le pidió a Abraham que hiciera algo extraordinario y profundamente angustiante: ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio. Abraham muestra que está dispuesto a confiar completamente en Dios y lleva a Isaac a la montaña que Dios le había indicado. Mientras iban, Isaac le dijo a su padre: «El fuego y la leña están aquí, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham respondió con fe: «Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8. Cuando llegaron al lugar que Dios había indicado, Abraham construyó un altar y organizó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre el altar. Cuando Abraham levantó el cuchillo para matar a su hijo, un ángel del Señor lo llamó desde el cielo. «Abraham, Abraham», dijo el ángel. «No pongas tu mano sobre el muchacho», dijo. «No le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado tu hijo, tu único hijo». Génesis capítulo 22, versículos 11 y 12. En ese momento, Abraham levantó la vista y vio un carnero atrapado por los cuernos en un arbusto. Tomó el carnero y lo ofreció como sacrificio en lugar de su hijo. Fue entonces cuando Abraham llamó a ese lugar Jehová Jiré, diciendo: «En el monte del Señor se proveerá». Génesis capítulo 22, versículo 14. Este nombre de Dios, Jehová Jiré, es importante para los creyentes porque recuerda que Dios siempre está observando y proveerá lo que sea necesario en el momento adecuado. No se trata solo de necesidades físicas, sino también espirituales y emocionales. Este evento nos mostró que Dios, en última instancia, proveería a Jesús, el Cordero de Dios, para ser el sacrificio final por los pecados de la humanidad, algo que la situación de Abraham señalaba. Dios ve nuestras necesidades más profundas y ya ha provisto la solución a través de Jesucristo. Este nombre, Jehová Jiré, es una garantía para las personas de fe de que no están solas en sus luchas o necesidades. Lleva la promesa de que Dios está atento a los clamores de su pueblo y garantizará que sus necesidades sean satisfechas de acuerdo con su plan perfecto y en su tiempo perfecto. En momentos de necesidad, encontramos refugio en Jehová Jiré, el Señor que provee. Cuando Abraham levantó los ojos y vio el carnero atrapado en el arbusto, comprendió profundamente este nombre. Y Abraham llamó a ese lugar Jehová Jiré. Por eso hasta el día de hoy se dice: «En el monte del Señor se proveerá». Génesis capítulo 22, versículo 14. Número 6. Jehová Rafa. Entre los muchos nombres de Dios, uno que se destaca es Jehová Rafa, que se traduce como el Señor que cura. Este título no es solo un nombre, es una promesa, un testimonio del carácter de Dios y una ventana a su corazón compasivo. La historia detrás de este nombre poderoso se encuentra en Éxodo capítulo 15, versículo 26, un pasaje donde los israelitas se encuentran en un momento crítico en su viaje. Acababan de experimentar el milagroso cruce del Mar Rojo, donde las paredes de agua se mantuvieron en pie como un guía para su paso, mientras que sus perseguidores egipcios fueron tragados por las profundidades del mar que se cerraba. La emoción de haber sido rescatados pronto se desvaneció cuando comenzaron a enfrentar el desafío del desierto por delante. El desierto era un lugar difícil. El pueblo israelita estaba muy sediento y cansado. Cuando encontraron agua en la tierra de Mara, el agua era demasiado amarga para beber. Comenzaron a quejarse con Moisés, su líder. Estaban frustrados y echaban de menos las comodidades que tenían en Egipto, a pesar de no ser libres allí. Se sentían desesperados. Entonces Dios le dijo a Moisés que arrojara un pedazo de madera al agua. Cuando lo hizo, el agua se volvió buena para beber. Este milagro sirve no solo como un remedio físico para la sed, es un momento de enseñanza en el que Dios revela su naturaleza como Jehová Rafa. Dios les habla diciendo:
Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos, y cumples todos sus decretos, no traeré sobre ti ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios, porque yo soy el Señor que te sana. Éxodo, capítulo 15, versículo 26. En esta declaración, Dios está haciendo más que prometer mantenerlos libres de enfermedades. Él los está invitando a una relación donde la obediencia trae sanación holística. La importancia de este nombre, Jehová Rafa, no puede ser exagerada. No se trata solo de la sanación del cuerpo de enfermedades o la restauración de aguas amargas. Se trata del deseo de Dios y su capacidad para sanar de manera física, emocional y espiritual. Para los israelitas, este nombre era como un bálsamo reconfortante para sus corazones, dándoles esperanza mientras enfrentaban las incertidumbres del desierto. Para nosotros hoy sigue siendo una promesa profunda. Cuando hablamos de Dios como Jehová Rafa, estamos diciendo que Él es aquel que puede sanarnos por completo. En nuestro dolor, en nuestra enfermedad, en nuestra tristeza y en nuestras luchas espirituales, podemos acudir a Él sabiendo que le importa lo que estamos atravesando. La esencia de Jehová Rafa toca el mismo corazón del mensaje del Evangelio que se haría realidad a través de Jesucristo. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús sanando a los enfermos, consolando a los afligidos y ofreciendo perdón por los pecados, manifestando la sanación de Dios de una manera tangible. Por lo tanto, cuando encontramos este nombre, Jehová Rafa, estamos encontrando el propio corazón de Dios, que se preocupa profundamente por nuestro bienestar. Es un recordatorio de que en cada temporada de dolor o prueba no estamos abandonados. Dios está presente, dispuesto a restaurar y sanar, llamándonos a confiar en Él, nuestro sanador, nuestra paz, nuestro Jehová Rafa. Número 7. Jehová Shalom. En la Biblia los nombres son más que solo un medio de identificación. Son un reflejo de carácter y relación. Uno de esos nombres de Dios es Jehová Shalom, que significa El Señor es paz. Este nombre tiene una historia profunda detrás de él, encontrada en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 24. Durante el período en que Israel estaba siendo oprimido por los madianitas, un hombre llamado Gedeón fue escogido por Dios para ser el líder de Israel. Gedeón, que no creía ser fuerte o importante, especialmente dentro de su propia familia, recibió una visita sorpresa de un ángel de Dios. Esto ocurrió cuando Israel estaba realmente esperando a alguien que los rescatara de sus enemigos, que estaban destruyendo sus campos y dejando a todos en pobreza y miseria. Mientras Gedeón estaba secretamente trillando trigo en un lugar donde esperaba que los madianitas no lo encontraran, el mensajero de Dios se acercó a él y lo llamó valiente guerrero, diciendo que Dios estaba con él. Gedeón se sorprendió y preguntó por qué aún sucedían cosas malas si Dios estaba con ellos. No creía que fuera lo suficientemente fuerte como para rescatar a Israel de sus problemas. Pero Dios le dijo a Gedeón que no se preocupara, prometiéndole que estaría con él durante todo eso. Sin embargo, Gedeón pidió una señal para confirmar que realmente era el Señor quien hablaba con él. Después de presentar una ofrenda al Señor, Gedeón fue testigo de una señal milagrosa cuando el ángel tocó la ofrenda con la punta de su bastón y el fuego salió de la roca y consumió la carne y el pan. Entonces, el ángel del Señor desapareció. Abrumado por la realidad de que acababa de ver al ángel del Señor cara a cara, Gedeón temió por su vida, ya que se creía que nadie podía ver a Dios y vivir. Pero el Señor le dijo: «Paz, no temas, no morirás». Jueces capítulo 6, versículo 23. Fue después de este encuentro que Gedeón construyó un altar al Señor y lo llamó Jehová Shalom, diciendo: «El Señor es paz». Jueces capítulo 6, versículo 24. En ese momento, a pesar de toda la confusión y la batalla que se avecinaba, Gedeón experimentó una paz profunda y confianza debido a la presencia de Dios. Entendió que el Dios de Israel era fuerte y poderoso, pero también traía paz.
La importancia del nombre Jehová Shalom radica en que enfatiza la capacidad de Dios para proporcionar una paz que supera todo entendimiento, en medio de miedos, guerras y dudas personales. Dios se reveló como la fuente de la paz. Esta paz no es como la que el mundo da, temporal y dependiente de las circunstancias, sino una paz divina, duradera y confiada que proviene de conocer quién es Dios. Se trata de confiar en el control de Dios sobre todo, incluso cuando las cosas son difíciles o cuando nos sentimos perturbados. El apóstol Pablo más tarde repite este sentimiento en el Nuevo Testamento cuando escribe a los filipenses: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús». Filipenses capítulo 4, versículo 7. Así, Jehová Shalom no es solo un nombre, sino una promesa, un testimonio de la presencia duradera de Dios y su compromiso inquebrantable de ser nuestra paz, incluso en medio de las tormentas más desafiantes de la vida. Es un recordatorio de que cuando invocamos al Señor, Él es capaz de calmar nuestros miedos, proporcionar seguridad y guardar nuestros corazones en su perfecta paz. Número 8. Jehová Nisi. En la travesía de los israelitas por el desierto, hay un momento en el que el verdadero significado de Jehová Nisi cobra vida vívidamente, mostrando el poder y la protección que Dios ofrece a su pueblo. Este nombre de Dios, Jehová Nisi, puede traducirse como «El Señor es mi bandera». Habla de Dios como un símbolo de victoria y una fuente de protección, como una bandera que lidera a un ejército en la batalla. El contexto de este nombre poderoso se encuentra en Éxodo, capítulo 17. Aquí, los israelitas están vagando por el desierto después de que Dios los liberó de la esclavitud en Egipto. Mientras viajaban, enfrentaban varias dificultades, incluida la falta de agua y amenazas constantes de otros pueblos. En Éxodo, capítulo 17, versículos 8 a 16, los israelitas enfrentan un nuevo desafío. Son atacados por los amalecitas, un grupo feroz de guerreros del desierto. Moisés, el líder de los israelitas, sabe que esta batalla no es solo física, sino también espiritual. Instruye a Josué para que elija a algunos hombres y salga a luchar contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés, junto con Aarón y Hur, sube a la cima de la colina con el bastón de Dios en sus manos. A medida que la batalla se desarrollaba abajo, algo milagroso sucedía. Mientras Moisés mantenía las manos en alto, los israelitas estaban ganando, pero cuando bajaba las manos, los amalecitas comenzaban a ganar. Éxodo, capítulo 17, versículo 11. Las manos de Moisés se cansaron, por lo que Aarón y Hur encontraron una piedra para que se sentara y se mantuvieron a su lado, sosteniéndole las manos en alto. Con ese apoyo, sus manos permanecieron firmes hasta el atardecer, y Josué derrotó al ejército amalecita. Después de esta increíble victoria, Moisés construyó un altar y lo llamó Jehová Nisi. Dijo: «Porque las manos fueron levantadas al trono del Señor, el Señor luchará contra los amalecitas de generación en generación». Éxodo, capítulo 17, versículo 16. Llamar al altar Jehová Nisi tiene un profundo significado. No es solo para conmemorar una victoria en batalla, es para señalar que Dios fue quien les ayudó a obtenerla. Moisés sabía que Dios había sido quien los había capacitado para derrotar a sus enemigos. El altar representaba que Dios siempre estaría allí para proteger y ayudar a su pueblo. El nombre Jehová Nisi es como una bandera de fe. En lugar de un paño, nos dice que en cada lucha, Dios lidera el camino y nos da el poder. Es un recordatorio de que cuando enfrentamos nuestros propios desafíos difíciles, sean cuales sean, Dios es aquel bajo el cual nos unimos para ganar. La importancia de Jehová Nisi radica en comprender que la protección de Dios no es pasiva. Él se involucra activamente en las batallas que enfrentamos, asegurando que con Él como nuestra bandera, tenemos un punto de encuentro y una victoria segura. Es un recordatorio de que no luchamos solos y que bajo su bandera encontramos refugio y fortaleza. La historia de Jehová Nisi
sigue inspirando a los creyentes a comprender que, cuando enfrentan desafíos abrumadores, pueden mirar a Dios como su señal milagrosa de victoria y defensa. Número 9. El Elyon. Hay un nombre que se destaca alto y resuena con autoridad. El Elyon, que significa Dios Altísimo. Este título no es solo un nombre, es una proclamación de la posición inigualable de fuerza y poder de Dios en los cielos y en la tierra. El contexto de la historia de El Elyon se desarrolla en el libro de Génesis, donde encontramos a una figura misteriosa y real llamada Melquisedec. Este enigmático rey de Salem, que más tarde sería conocida como Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo, aparece repentinamente en la narrativa de la vida de Abraham. Tras el regreso victorioso de Abraham de derrotar a Kedorlaomer y sus aliados, Melquisedec lo recibe con pan y vino. Es en este momento de bendición que Melquisedec invoca el nombre de El Elyon. En Génesis capítulo 14, versículos 18 a 20, la Escritura nos dice: «Y Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo, y dijo: Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, el poseedor de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos». Aquí, el Elyon es celebrado como el poseedor del cielo y de la tierra, el soberano sobre toda la creación y el libertador divino que concede la victoria. La importancia de El Elyon en la Biblia difícilmente puede ser exagerada. Este nombre eleva a Dios por encima de todos los demás llamados dioses y poderes. Habla de su autoridad suprema y soberanía, afirmando que no hay nadie por encima de él. Ser llamado Dios Altísimo es reconocer que Dios ocupa el cargo más alto, la autoridad máxima, y su dominio está por encima de todas las naciones, pueblos y sus dioses terrenales. Cuando Melquisedec bendijo a Abraham y llamó a Dios El Elyon, hizo más que una bendición. Estaba diciendo que Abraham no ganó por sí solo, fue el gran poder de Dios el que lo hizo posible. Esto nos muestra que la victoria de Abraham es parte de la gran historia de cómo Dios ayuda a las personas. Nos dice que las cosas buenas que nos suceden no son solo por lo que hacemos, sino que vienen con la ayuda de Dios, quien está por encima de todo. El nombre El Elyon nos muestra que Dios es el gobernante más alto, por encima de todo lo demás. La Biblia nos dice este nombre para mostrarnos el poder total de Dios y cómo Él cuida de cerca todo lo que ha creado. Este nombre nos hace respetar y asombrarnos de Dios, y da paz a aquellos que realmente entienden lo que significa, porque si Dios es el supremo jefe, no necesitamos temer nada cuando estamos bajo su cuidado. Estos nombres no solo significan varios atributos y características de Dios, sino que también demuestran cómo Él interactúa con su creación, especialmente con la humanidad. Sirven como recordatorios de su poder, amor, provisión y autoridad en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, en la belleza de tus muchos nombres encontramos fuerza, consuelo y esperanza. Tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor, y así venimos a ti ahora buscando provisión en todas las áreas de nuestras vidas. Donde hay carencia, trae abundancia. Donde hay necesidad, llénanos con tu presencia. Señor, tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador, y por tus heridas somos sanados. Toca los cuerpos, mentes y espíritus de aquellos que claman por tu poder sanador. Cura a los quebrantados, restaura a los cansados, y libera las cadenas de la enfermedad en el poderoso nombre de Jesús. Dios, tú eres Jehová Nisi, nuestra bandera en las batallas que enfrentamos. Que siempre recordemos que la victoria es tuya. Danos valor para mantenernos firmes, sabiduría para ver tu estrategia y paciencia para esperar tu tiempo. Tú también eres el Shaddai, Dios Todopoderoso, el Todo Suficiente. No nos falta nada cuando estamos en tu abrazo. Por favor, llena los vacíos que este mundo no puede satisfacer y recuérdanos que nuestra suficiencia se encuentra únicamente en ti. Como Jehová Shalom, nuestra paz, pedimos que calmes las tormentas en nuestras vidas.
en un mundo lleno de tumulto, que tu paz, que supera todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Y cuando te llamamos el Roy, el Dios que ve, recuérdanos que ningún aspecto de nuestras vidas está oculto a tu mirada compasiva. Conforta a aquellos que se sienten olvidados, sabiendo que tú los ves, los conoces y los amas. Te agradecemos, Padre, por la intimidad de tu amor, que nos permite llamarte Padre y descansar en la seguridad de tu cuidado y afecto. En el precioso y poderoso nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre, elevamos estas oraciones. Amén. Estas oraciones abarcan los diversos nombres de Dios que hemos discutido, reconociendo sus diferentes atributos y pidiendo su intervención en varias áreas de nuestras vidas. Reflejan la comprensión de que cada nombre de Dios revela un aspecto diferente de su carácter y de su relación con nosotros. Al usar estos nombres en oración, nos recordamos a nosotros mismos y declaramos quién es Dios y lo que puede hacer. Esto puede fortalecer nuestra fe y ayudarnos a confiar más plenamente en Dios, sabiendo que Él es capaz de satisfacer todas nuestras necesidades, ya sean físicas, emocionales o espirituales. Estos nombres de Dios, tal como se presentan en la Biblia, nos ofrecen una comprensión más profunda de quién es Dios y cómo se relaciona con nosotros. No son solo títulos, sino revelaciones del carácter y las acciones de Dios. Al estudiarlos y meditarlos, podemos desarrollar una relación más íntima y confiada con Dios, sabiendo que Él es todo lo que necesitamos en todas las circunstancias de la vida. Cada nombre nos recuerda un aspecto diferente de la naturaleza de Dios. Yahweh nos recuerda su existencia eterna y su fidelidad a sus promesas. Elohim nos muestra su poder creativo y su soberanía sobre toda la creación. El Shaddai nos asegura de su suficiencia en todas las situaciones, incluso cuando las cosas parecen imposibles. Adonai nos recuerda su autoridad amorosa sobre nuestras vidas, mientras que Jehová Jireh nos asegura su provisión constante. Jehová Rafa nos consuela con la promesa de su sanidad en todas las áreas de nuestras vidas, y Jehová Shalom nos ofrece su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Jehová Nisi nos anima a confiar en su liderazgo y protección en todas nuestras batallas, sean físicas o espirituales. Y el Elión nos recuerda que Dios está por encima de todo y de todos, soberano sobre todas las circunstancias de nuestras vidas. Al reflexionar sobre estos nombres, somos invitados a conocer a Dios de una manera más profunda y personal. Cada nombre es como una faceta de un diamante, revelando un aspecto diferente de la gloria y el amor de Dios. Juntos, nos dan una imagen más completa de quién es Dios y de cuánto se preocupa por nosotros. Estos nombres no son solo conceptos teológicos abstractos, sino verdades vivas que pueden transformar nuestra comprensión de Dios y nuestra relación con Él. Nos invitan a confiar más plenamente en Dios, a buscar su presencia en todas las áreas de nuestras vidas y a descansar en la seguridad de su amor y cuidado infinitos. A medida que continuamos explorando y meditando sobre estos nombres, que podamos crecer en nuestra fe y confianza en Dios. Que cada nombre se convierta en una ancla para nuestras almas en tiempos de tormenta, una fuente de alegría en tiempos de celebración y un recordatorio constante del incomparable amor de Dios por cada uno de nosotros.